Y vamos a hablar hoy de un filósofo argentino, porque yo hace bastante tiempo que vengo diciendo que hablo poco en realidad, en rigor, hago una autocrítica de filósofos argentinos, pero cada tanto vuelvo a visitar y a compartir a los filósofos y las filósofas argentinas. Y siempre digo que la filosofía argentina, incluso desde su propia concepción, está en una suerte de minoría de edad, porque uno dice, y efectivamente hay cine argentino, hay rock nacional, hay literatura argentina, pero en el caso de la filosofía hay pintores argentinos, pintoras argentinas, pero en el caso de la filosofía siempre está en una suerte de minoría de edad, porque pareciera ser que incluso desde las academias donde se estudia filosofía no está autorizada para hablar de los grandes temas y ni siquiera para pensar nuestra realidad, ¿no? Sí. Y eso es un gran problema, que tiene que ver con la conformación de nuestro campo intelectual, que tiene que ver con la conformación de nuestro pensamiento argentino, de nuestro pensamiento nacional, ¿no? Claro. Digo, así como hay una literatura nacional, hay poesía nacional, hay rock nacional, hay tango, hay cine nacional, ¿hay filosofía nacional? Bueno, esa es una gran pregunta. Yo creo que la hay, pero el propio campo de la filosofía lo niega. Lo niega, claro. Y eso es muy no paradójico. Le da el lugar que merece. O no le da el lugar que merece, claro, porque uno dice, bueno, sí, Derrida es un filósofo, Agamben es un filósofo, Roberto Espósito es un filósofo. ¿Los argentinos son filósofos? Sí, claro. José Pablo Feynman es un filósofo. Sí. Rodolfo Kusch fue un filósofo argentino, Carlos Astrada fue un filósofo argentino, Luis Juan Guerrero fue un filósofo argentino, con pensamiento propio, con concepciones propias, con sistemas de pensamiento propios, ¿no? Claro. Y en la carrera de filosofía, por lo menos en la Universidad de Buenos Aires, donde estudié yo, habré estudiado pensadores argentinos un 5 o un 7%. Claro. Nada, absolutamente nada. Digo, tampoco digo que estudiemos todo el pensamiento argentino, no, todo, claro. Pero digo, discutimos problemáticas muchas veces en la carrera que tienen que ver con cuestiones que pasaron en Europa. Sí, ajenas. Absolutamente ajenas. Claro. Y no, por ejemplo, con Luis Juan Guerrero y la configuración del arte en Argentina, o a Carlos Astrada y el mito gaucho, que a quien visitaremos próximamente, o Rodolfo Kusch, y que es el pensar situado desde nuestra América, claro, por ejemplo. Pero capaz no pasa con otras disciplinas. No, pero incluso por eso del lo pensamiento digo. O de las ciencias, por ejemplo, sociólogos argentinos o latinoamericanos se leen. Totalmente. O antropólogos. O sociólogos, cientistas políticos, etcétera. Como que la filosofía siempre Pero la filosofía está... no, como que no estamos autorizados. Exacto, estamos en una minoría de edad. Yo digo siempre. Claro, en la literatura también, en la carrera de letras también lees muchos autores totalmente. latinoamericanos y argentinos. Sí, pero yo creo que igual hay una mirada europeizante también en la carrera de letras. Pero creo que letras, a la literatura argentina parece como si la autorizara Borges. Claro. De algún modo, Borges, como fue, digamos, también es una cita de autoridad a nivel internacional, mundial. Y además era antiperonista. Eso que está diciendo Seba es muy acertado, me parece. Sí. De algún modo legaliza la literatura argentina. Legitima esa es la palabra que digo. La filosofía, la literatura argentina. En cambio, la filosofía, claro, argentina o americana, tiene que ser un pensamiento americano. Claro. Y pensar los problemas desde aquí. Y ahora pensaba que los más grandes filósofos de la Argentina en el siglo XX estuvieron vinculados al peronismo. Claro. De algún u otro modo. Y quizás por eso sean negados. Por eso, porque fueron peronistas, fueron negados desde luego, ¿no? Carlos Astrada fue expulsado de la universidad en 1955, que quizás es el más grande filósofo de la Argentina. Y Rodolfo Kusch, por citar a otro de los más grandes filósofos argentinos del siglo XX, nunca fue reconocido del todo por la academia y tampoco, quizás fue revisitado en los últimos años un poco más Rodolfo Kusch, desde cierta visión indigenista de su pensamiento. Claro. Y hoy quería traer, Rodolfo Kusch nació en Buenos Aires en 1922, estudió filosofía, también antropología, ¿no? Está siempre en el cruce entre la filosofía y la antropología. Se formó en la filosofía clásica, en Heidegger, venía de una familia alemana, ¿no? Günther Rodolfo Kusch era su nombre, con lo cual leyó a los grandes filósofos alemanes. Pienso en la tradición de
de Kant, de Hegel y desde luego en Heidegger, su lengua, que era su lengua de la lengua materna, ¿no? Que era el alemán, y luego de formarse obviamente en esos pensadores clásicos, inició una carrera, una trayectoria para pensar qué es el ser americano, o para pensar desde las grandes categorías o desde la pregunta por el sentido del ser, para pensar justamente qué significa vivir aquí, habitar aquí. Y en este sentido fue un pensador, creo yo, absolutamente, que tiene todavía muchísimo para escribir, ¿no? Y una de sus obras más bellas es América Profunda, publicada en 1962. Además era un gran escritor. Él va a morir en Buenos Aires en 1979, va a pasar los últimos años de su vida en Maimará, con su mujer, y allí, bueno, allí quedó su biblioteca, su legado. Bueno, es alguien que además aquello que profesó lo vivió, lo experimentó, ¿no? Cruzó teoría con praxis de un modo muy virtuoso, Rodolfo Kusch. Y ¿por dónde entrar a Rodolfo Kusch? Vamos a entrar vamos a ver si podemos, por mor de la brevedad, entrar a la obra de Rodolfo Kusch por un camino que nos lleve a pensar, en primer lugar, qué entendía él por cultura, porque la pregunta de él era una pregunta profundamente genuina a propósito de qué es nuestra cultura, cómo definir nuestra cultura. Y a veces se dan discusiones que no son de intelectuales, pero que sí son profundamente de la conformación ideológica e intelectual de un pueblo, ¿no? Cuando uno hoy piensa que los libertarios ganan terreno, que la extrema derecha en Argentina, que gobernó hasta hace poco y nos hambrió, saca un montón de votos. Bueno, ahí hay algo que va más allá de lo material. Es cultural, digo. Es cultural que una persona vote a aquellos que van en contra de sus intereses, ¿no? Porque si tuviera que votar por el bolsillo, no votaría nuevamente ni a Milei ni a Cambiemos, ¿no? Y esa pregunta tiene que ver profundamente con qué somos, ¿no? Muchas veces, ¿cómo puede ser que haya ganado Macri? Y ahora, ¿cómo puede ser que saque el 40% Juntos o Cambiemos? Bueno, la respuesta a esa pregunta, más allá del aparato mediático, de los medios de comunicación, etcétera, etcétera, tiene que ver con la conformación de una cultura, tiene que ver con la conformación de una ideología, tiene que ver con la conformación de un horizonte en términos de un campo de representaciones, ¿no? O sea, hay mucha inteligencia puesta detrás de esos triunfos. Hay mucha inteligencia puesta detrás de esos triunfos. Y hago un paréntesis y ahora entro a Kusch. Les prometo que voy a entrar a Kusch. En Estados Unidos, los egresados de las universidades de filosofía tienen una salida laboral, que es la más importante, más allá de dar clases en las universidades, que es la de trabajar en los servicios de inteligencia y en los servicios diplomáticos. Es decir, son agentes de Estado. Son agentes de Estado, de una ideología imperial. O sea, nosotros que decimos boludeces, sí, también decimos boludeces, pero los tipos perfilan a la universidad y a las carreras de filosofía en función de construir su ideología. Esto lo desarrolla muy bien Sheldon Walling, que es un cientista político, filósofo norteamericano que murió hace poco, en un libro que se llama Democracia, Sociedad Anónima. Es decir, trabajan en construir su ideología a nivel global y en la penetración de esa ideología en los distintos países. Muy claro, hay mucha inteligencia detrás de las ideas locas de Milei o detrás de las ideas del PRO. Hay mucha inteligencia puesta detrás, ¿no? Por eso terminan ganando en un punto. Es una batalla cultural de verdad, ideológica de verdad. Y en este sentido, justamente, Rodolfo Kusch va a pensar qué es la cultura y cómo pensar al sujeto cultural desde nuestra América del Sur. Y voy a citar justamente a Rodolfo Kusch, que dice: el problema de América, en materia de filosofía, es saber quién es el sujeto del filosofar. Evidentemente, el discurso filosófico tiene un solo sujeto, y este será un sujeto cultural. O mejor dicho, agrega Kusch, la filosofía es el discurso de una cultura que encuentra su sujeto. La filosofía es el discurso de una cultura que encuentra su sujeto. Y acá para mí da un indicio de por qué nosotros seguimos deslegitimando
argentinos que estudiamos filosofía, que hacemos filosofía, seguimos deslegitimando nosotros mismos nuestra propia disciplina. Que un arquitecto no te dice, no, yo no soy arquitecto, yo en todo caso diseño una casa, que yo no me digas arquitecto. Un médico es el sinónimo de, bueno, quiero ofender a ningún médico, pero un médico es la personificación del todo el saber, desde un punto de vista subjetivo y el saber absoluto, ¿no? Y el saber absoluto, total, absoluto, total. No te va a decir, no, yo de esto no lo sé, ya sabe todo el médico. Y un filósofo, sin embargo, argentino, no se siente autorizado a pensar. Quizás porque, como decía Rodolfo Kusch, la filosofía todavía no encontró su sujeto, o el discurso filosófico en Argentina no encontró su sujeto. Quizás, como él dice, estamos en el peor de los mundos, estamos en América. ¿Pero por qué es el peor de los mundos? ¿Por qué? Porque estamos afuera y adentro de nosotros mismos. Es decir, queremos vivir en otro lugar y sin embargo vivimos aquí. Hay una tensión allí, como si fuera un lugar de tránsito, ¿no? Y eso es impresionante, ¿no? Y en este sentido, justamente, para Rodolfo Kusch, pensar lo propio de América exige no solo una conducta disciplinada para estudiar lo nuestro, lo americano, sino fundamentalmente es una opción vital para Kusch, que dé cuenta justamente de un compromiso existencial con la propia realidad de nuestra América. Para Kusch, pensar lo americano es en suma decidirse por lo americano. Es asumir justamente este destino y pensar desde acá. Y decidirse por lo nuestro. Justamente en este sentido, como dice Rodolfo Kusch, desde la filosofía, el problema de nuestra América, y sobre todo de nuestro país, no consiste en que su realidad sea indómita. Como muchas veces nos dicen, bueno, pero ¿qué querés? Sí. Acá, bueno, acá no hay ni seguridad jurídica, ni tampoco hay, bueno, somos una suerte de no solo de europeos de segunda, sino somos una suerte de degradación del ser humano, para algunos discursos racistas que hay, ¿no? Somos la barbarie. Salvajes, totalmente. Sino el hecho de que no tenemos formas de pensamiento para comprender lo que sucede, porque hemos exportado categorías de afuera. Eso también es muy interesante, lo que dice Kusch. Y justamente en este dramático reconocimiento de nuestra realidad y sobre todo de nuestro pensamiento, de los problemas de nuestras categorías conceptuales para pensar nuestra América, Kusch, en algún sentido, ¿no?, va a tratar de elaborar un horizonte de comprensión que permita acceder a lo que él llamó nuestra América profunda, que le dio título a este gran libro de 1962. Y en este sentido, Kusch dice justamente que, en primer lugar, la filosofía auténticamente latinoamericana debe reconocer esa realidad llamada pueblo, como categoría irreductible del lugar de la filosofía. De ella parte ahí bueno, hay que reconocer las potencias de este lugar, hay que reconocer eso que es el pueblo. Y a eso le agrega algo más, que recorre en América Profunda, y no solo, en otros libros también, la problematización justamente de la subjetividad desde un pensamiento conflictivamente situado, ¿no? Es decir, hay un pensamiento situado, o debería haber un pensamiento situado, emplazado aquí, desde nuestra realidad, desde nuestra historia, desde nuestros mitos, desde nuestras tradiciones, desde nuestras costumbres, desde nuestras problemáticas, ¿no? Es decir, pensar lo propio desde un sujeto del filosofar que está al encuentro de un sujeto cultural. Porque el sujeto cultural, en todo caso, es como la suma, o en todo caso el haz de representaciones de ese sujeto individual que piensa la filosofía, o que piensa desde la filosofía. Ese sujeto cultural debería, de algún modo, expresar las notas distintivas de un pueblo, debería expresar el pensar nacional y sudamericano, en términos de Kusch. Y ahí arranca Kusch justamente diciendo: no estamos en el mejor de los mundos posibles, estamos en América, entre polos opuestos, adentro y afuera de nosotros mismos. En este sentido, justamente, la historia de América es la historia de una dualidad, ¿no?, que se inaugura justamente con la espada de la conquista y que en adelante se va a montar sobre eso que efectivamente va a madurar, decían ustedes, ¿no?, al calor de las colonizaciones, a partir justamente de un conflicto entre la civilización y la barbarie.
Y al mismo tiempo, la idea de una América dual o bifronte, ¿no?, ha alimentado durante mucho tiempo innumerables modelos interpretativos desde el pasado hasta hoy, desde la dualidad entre fieles e infieles, que introduce ese discurso teológico, hasta la consagrada fórmula de Sarmiento, civilización y barbarie, ¿no? En ese sentido, se ha pensado a partir de una dualidad. Del lado de la barbarie, lo nuestro, lo propio, el pueblo, una categoría que en Kush es realmente muy rica, que es la del hedor, el hedor y la pulcritud. Y ahí me encanta, porque piensa el ser nuestro a partir de esa categoría. El hedor tiene que ver con la barbarie, tiene que ver con el pueblo, tiene que ver con lo indómito, tiene que ver con las potencias ancestrales, con lo telúrico, y la pulcritud tiene que ver con esas formas cultas, prolijas, cientificistas, con ese, como él decía, con ese bazar de objetos que es la sociedad de consumo, ¿no? Una suerte de vidriera, de escaparate en donde uno elige entre opciones con una supuesta racionalidad instrumental, clara, distinta, ¿no? Y efectivamente, América se sitúa en esa dualidad, ¿no? Se piensa a partir de esa dualidad. Y nosotros los pensamos a partir de esa dualidad, con todo lo que implica entre lo alto y lo bajo, ¿no? Porque el hedor tiene que ver con lo bajo, tiene que ver con lo indómito, y la pulcritud tiene que ver con lo alto, tiene que ver con lo bien pensante. Y al mismo tiempo hay una topografía en el pensamiento. Y esto es muy interesante, lo que dice Kush. Hay una topografía, dice América, dice Kush, porque él habla de una suerte de pensamiento geofísico, o de una geofísica de la filosofía, o un pensamiento, ahora se usa la palabra geopolítico, pero él utiliza la topografía de América para pensar también desde allí categorías. Él dice algo que es muy interesante, que es muy actual. América, dice Kush, no solo es el continente de paisajes contradictorios, con montañas y llanuras, cúspides y precipicios, sino también en contradictoria con sus razas. Por un lado, una ingente ciudadanía civilizada, y por el otro, un campesinado con antiguas herencias, ¿no? Pero está diciendo ahí dos cosas. La topografía propia de la América indígena se asentó preponderantemente sobre las serranías del continente, ¿no? Y vertebró allí un eje cordillerano, mientras que otra América, la de las sucesivas colonizaciones, se montó sobre los litorales. Y hay una lógica, dice, entre el ser de las montañas, del altiplano, y el ser del litoral. Si nosotros pensamos la historia de la Argentina, es un poco la tragedia entre y la desgarradura y la crisis entre lo que Argentina saca por sus puertos y lo que se ha llamado el interior, ¿no?, al que le ha dado la espalda siempre Buenos Aires, y lo ha llamado el interior, que tiene que ver con otras formas de producción, otras formas de vida, y que por ahí tiene que ver no tanto con la lógica europeizante de Buenos Aires, o uno podría pensar de Rosario, como grandes urbes que miran a Europa, que sacan toda la riqueza de allí y que ingresan toda la riqueza de allí, que se la quedan muy pocos, sino tiene que ver quizás con otras conformaciones y otras culturas, ¿no? Porque él se va a vivir a Maimará, ¿no? Y piensa y hace además una gran articulación, de eso podemos hablar otro día, entre culturas quechuas, aymaras, de nuestros pueblos originarios, con la filosofía occidental. Pero si uno piensa en la lógica de Buenos Aires o de Rosario, son las ciudades más ricas y más desiguales. Por donde sales, pensamos en el puerto de Rosario y la cuenca del Paraná, donde sale la mayor riqueza de la Argentina. Claro. Que muchas veces que no se declara la mayor parte de la riqueza que sale, los ¿no? Granos. Exacto, los granos, la carne, digo, no solo ilícito porque es contrabando, digo, no solo puertos de drogas, puertos de contrabando de grano, de carne, etcétera, ¿no? Esa lógica tiene una visión extractivista, ¿no?, de riqueza, y una visión extractivista respecto del país, porque la riqueza también se fuga, claro, de ese sector que es el 1% del país que acumula la riqueza. Y efectivamente, ¿qué dice Kush? ¿No? Hay una dualidad del pensamiento que tiene que ver con nuestro ser, iba a decir la palabra nacional, pero bueno, hay que usar la palabra nacional, un pensamiento nacional, que también nos han negado hasta esa palabra, ¿no? Porque pensamiento nacional como sinónimo de que sos fascista, ¿no?
Claro. Es pensamiento nacional, ¿no? Como puede haber un poeta nacional, como puede haber un pintor nacional, como puede haber una música nacional, ¿no? Y dice Kush, hay otra dualidad que tiene que ver, en este sentido, con los modos de situarse, ¿no? En América existe en un extremo, una cultura que ha logrado habitar el mundo y domiciliarse en él, ¿no? Es decir, bueno, esa cultura cordillerana, esa cultura mediterránea, esa cultura de nuestras tradiciones más propias. Y en el otro mundo, en el otro extremo, eso es muy lindo lo que dice, hay un mundo que carece de centro por ser ajeno a estas tierras. Y que ante el fracaso, textual de Kush, y que ante el fracaso de su arraigo ha preferido la violencia para imponer sus criterios. Cualquier similitud con lo que hoy llamamos el campo no es pura coincidencia. Está hablando de eso. Está hablando de eso en 1960. Está hablando de esa matriz argentina extractivista, destructora del suelo y al mismo tiempo fugadora de la riqueza. Y al mismo tiempo los que dicen, Argentina no se puede vivir, ¿no? Se van a vivir a Uruguay para no pagar impuestos, porque Uruguay es otra cosa. Porque en Uruguay se vive mejor. En Uruguay no está esta irracionalidad del Estado que te quiere intervenir, ¿viste? Y cobrarte impuestos, ¿no? Y este sentido, justamente, la forma de arraigo en nuestro suelo, dice, comprende un modo centrífugo de instalarse culturalmente. Es el de nuestra América precolombina, de nuestras tradiciones culturales, que se expande también en algunas formas de lo que se llamaba el mestizaje. Y el segundo modo, de los que no tienen centro y miran siempre hacia afuera, evoca ese incesante movimiento centrípeto en busca de un centro estable que, como dice Kush, termina imponiéndose a partir de sucesivas colonizaciones y que nunca tiene que ver con nuestros intereses. Y esto es interesante porque esa idea de una minoría muy reducida, muy visible, ¿no? Digo, hoy en Argentina es el 1% de nuestra población, ¿no? La que exporta granos, carne, termina imponiendo, la que puede manejar el dólar, condicionar al Estado, fugar divisas, hacer una corrida bancaria, ese 1% le termina imponiendo sus ideas al conjunto de la población, ¿no? Hay mucho trabajo detrás de eso. Hay mucho trabajo intelectual detrás de eso. Claro. No solo económico. Pues si uno tuviera que votar por su bolsillo, estos tipos perderían. ¿Cuánto podrían sacar? Sí, el 10% podrían sacar, el 20%. No sacarían el 40%. Perderían, ¿no? Por eso para mí es fundamental, y hago una autocrítica también conmigo, ¿no? Que uno muchas veces cuando habla de cualquier tema, digo por mí, ¿no? Habla de un tema de filosofía y cita a los autores clásicos que están buenísimos, ¿no? Y habría que citar mucho más a pensadores como Kush, como Astrada, como Luis Juan Guerrero. Habría que citar mucho más a José Pablo Feynman, a filósofos y a pensadores argentinos, latinoamericanos, a Mariátegui, a los pensadores de nuestra América, ¿no? Que pensaron desde nuestras categorías. Uno puede discutir lo que fuere, pero pensaron desde aquí. En este sentido, desde la historia oficial, ¿no? Desde la historia llamada culta, esa dualidad ha sido vista justamente como civilización y barbarie y retraducida como lo racional y lo irracional, lo moderno y lo primitivo. Hoy se dice el populismo y el ideal republicano, ¿no? Se dice, ¿no? Los 70 años de fiesta y la república, se dice hoy, ¿no? Y en este sentido, justamente, hay y aparece en la concepción que tiene Kush, ¿no? Que el modelo de esta civilización, de esta historia culta, de estos que no tienen un anclaje en nuestra América, de estos que piensan este lugar como un simple tránsito para expoliar su riqueza, observa Kush allí una sociedad de consumo como último eslabón justamente en esta concepción de mundo, el espacio contemporáneo en el que se resuelve el drama entre el ser alguien y el estar siendo, ¿no? Entre el ser alguien y el estar siendo. Estamos siendo en un tránsito, pero queremos ser alguien. Esa cosa aspiracional, ¿no? Claro. De la clase media y de muchos sectores de la Argentina, por ser alguien. Y justamente por estar siendo, por estar en tránsito en esta América. Y dice allí, esto motiva algo que para Kush es fundamental. El miedo a ser nosotros mismos y a pensar lo propio. Ese es el miedo que anida justamente
en nuestras comunidades, en nuestra historia. Y en este sentido, justamente, y ahora quería señalar esta dualidad que marca Kush, en las páginas que abren América Profunda, ¿no?, bajo ese sugestivo encabezamiento que dice Introducción a América, Kush reconstruye la máxima tensión del contraste entre estos dos modos de habitar nuestro suelo, en la oposición entre eso que yo antes decía, el hedor y la pulcritud, como dos formas arquetípicas justamente que evocan el drama existencial, dice él, de las clases medias urbanas, ¿no?, entre el hedor y la pulcritud, y sobre todo la visión que tuvieron sus intelectuales frente a lo popular, ¿no? Lo popular siempre quedó del lado del hedor, y las clases medias urbanas tienen un miedo tremendo ante ese hedor, claro, ante esos negros que avanzan y que más van a tener derecho, que se van a mudar al lado de mi casa, que van a ir a comer al mismo restaurante, que van a ir de vacaciones al mismo lugar. Justamente, dice él, en nuestro continente, por un lado están los estratos profundos de América, con su raíz mesiánica y su ira divina a flor de piel, y por el otro, los progresistas occidentalizados de una antigua experiencia del ser humano. Uno está comprometido con el hedor y lleva encima el miedo al exterminio, y el otro, en cambio, es triunfante y pulcro, y apunta a un triunfo ilimitado, aunque imposible, ¿no? Es esa tensión allí, ¿no?, entre esos dos modos de habitar. El hedor es todo lo que está más allá de nuestra cómoda y populosa ciudad natal, ¿no? En este sentido, justamente, la pulcritud, dice él, tiene que ver con el caparazón de progresismo de nuestros ciudadanos americanos, que viven una exterioridad permanente, que viven una apariencia permanente. Allí también aparece, entre el ser y el aparecer, la pulcritud es la apariencia, y pareciera ser que está prefigurando los filtros de Instagram, ¿no?, los filtros de las redes sociales. ¿Cómo aparece? Bueno, siempre aparece pulcro, ¿no? Siempre aparece dentro del modelo estético hegemónico, nunca vas a aparecer bajo el signo del hedor, ¿no? Y en este sentido, justamente, América Profunda, este libro de 1962, tiene que ver, ¿no?, con un discurso, ¿no?, que, como dice Norberto Maicas en el prólogo a la edición de Biblos de América Profunda, dice allí, lo que subyace en el subsuelo de América como lugar del sentido es precisamente una experiencia fundamental, una experiencia triunfal en un sentido de la locomoción que lleva a un encuentro entre distintas formas de habitar nuestro suelo. En esa tensión entre las distintas formas de habitar nuestro suelo se juega algo de nuestro ser americano. Y en este sentido, justamente, además de esta pregunta por el sentido del ser, porque Kush arranca justamente América Profunda con una pregunta profundamente heideggeriana, la pregunta por el sentido del ser, pero por un ser situado, por una filosofía geofísica, por un pensar geofísico, por un pensar atravesado por las condiciones climáticas, geográficas, alimentarias, económicas, sociales, culturales. Piensa justamente de qué modo el ser se expresa en su estar, en su situarse, en su facticidad, para decirlo en términos heideggerianos, en su ser concreto. A partir justamente de ese pensar situado, Kush va a tratar de reconfigurar cómo este modo del pensamiento situado nos permitiría, de algún modo, desentrañar una ética y una estética americanas, ¿no? Porque la pregunta, Heidegger decía, la pregunta fundamental de la historia de la filosofía es la pregunta por el sentido del ser, y en este sentido, Kush agrega que la pregunta por el sentido del ser siempre es una pregunta fecunda, porque siempre vislumbra un nuevo modo de concebir lo que nos pasa, irrumpe una nueva, o mejor, una muy antigua verdad, ¿no? Habrá que guardar para silenciar, para el silencio, el doble privilegio de la ansiedad y la ironía, o tendremos que recorrer incansablemente los precarios y estrechos senderos
que conducen hacia la América profunda si queremos develar definitivamente nuestra más esencial condición? Esa pregunta, que creo yo es fundamental, nos habla de nuestro mundo precario. Y efectivamente, Kusch es un pensador y un filósofo y un antropólogo que piensa desde esta precariedad sudamericana. Precariedad por las condiciones de desigualdad, pero también por las condiciones bajo las cuales hemos de algún modo concebido nuestro pensamiento. Y para Kusch, romper con la tradición es animarnos a pensar en ese mundo precario, pero también un mundo arcano y profundo, en el que finalmente toda noción de progreso, toda noción de pulcritud, toda noción de la racionalidad instrumental, y hoy diríamos del neoliberalismo, es puesta en duda. Precariedad restauradora, diríamos, trabajada justamente por la idea de recobrar una identidad perdida. En definitiva, la pregunta por el pensamiento argentino y por la filosofía argentina no es otra cosa que la pregunta por el sujeto cultural, es decir, no es otra cosa que la pregunta por la identidad, quizás perdida o quizás nunca realizada del todo. Quizás en todos los fracasos sucesivos desde nuestra independencia hasta hoy no hemos hecho otra cosa que negar esa identidad y ese destino común que esperemos algún día podamos encontrar, porque, como dijo el más grande de los poetas, ¿no? Intacta tradición, copla de mi estrella, decime quién soy yo, que la esperanza no se me muera. Quien vive por amar y de amor sueña, ¿qué debo yo esperar de las miserias? Porque americano soy y del sur.